Bienvenidos de regreso. Muchos conocerán y seguramente aún no. Es un placer presentarles a Santiago Suárez. Santiago, bienvenido. Sabemos que tienes una canción que quieres compartir con nuestros fellows el día de hoy. Y seguido de eso, seguimos con el caso. Les comentaré un poquito antes de que comencemos con esa canción. Santiago es Data Engineer en Factor AI. Una de sus pasiones es innovar con datos para ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones y también ha trabajado como software developer y el día de hoy tendremos el placer de que nos enseñe sobre Fast API for Data Science. Así que Santiago, el escenario es todo tuyo, al igual que la música. Gracias, Moni. De hecho, Oscar ya la puso, la de Safe and Sound, como que quería empezar con buen ritmo. Ah, Entonces, súper. de Entonces, una. sigamos. Perfecto, sí. Entonces, la verdad es un privilegio estar aquí el día de hoy y después de pues, la eminencia de Sebastián, creo que realmente es un privilegio poder hablar sobre Fast API, más si es un colombiano y más, como lo acabamos de escuchar, es un duro. Entonces, realmente es un honor poder hoy hablarles a ustedes sobre Fast API. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Listo. Entonces, como les venía diciendo, ahorita Sebastián habló de lo que él, digamos, creó y de el componente de Fast API. El día de hoy queremos ir un poquito más en detalle en ciertas cositas y mostrarles a ustedes cómo ustedes pueden utilizar Fast API en sus trabajos, cómo pueden integrarlo con todo el tema que hemos estado estudiando de Machine Learning Models y más importante aún, cuáles son las ventajas más importantes porque Fast API versus otras APIs. Entonces, para empezar, me gustaría un poquito romper el hielo. Entonces, voy a compartirles un link para para que hagamos una encuesta. Ya, realmente un segundo. Listo, aquí se los comparto por el live chat. Entonces, aunque no lo crean todavía, esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. Entonces, yo quería preguntarles, si tuviera que elegirle, digamos que si tuvieran que elegir dos cosas entre viajar por todo el mundo, digamos, totalmente gratis, o recibir 100 millones de pesos para que lo gasten en lo que quieran menos viajes, ¿ustedes qué harían? Por ahora veo que la mayoría está diciendo viajar, conocer nuevas experiencias, conocer nueva gente. Vamos a ver si se mantiene o si hay gente que prefiere la platica, uno nunca sabe, ¿no? Hay deudas que pagar, como se dicen por ahí, culebras. Pero bueno, ya está como se está emparejando. Por ejemplo, comprar Bitcoin. No, mentiras, que no, nada, no damos consejos eh, de nada de inversión. ¿Listo? Pero veo que a fin de cuentas la gran mayoría de ustedes prefiere viajar y y si invierte la plata puedo usarlo en viajes. Nada de lo que ganen ahí puede ser en dinero, en viajes, perdón. Listo, viajar. Viajar. Yo creo que también me uno al bus de viajar. La verdad, prefiero mil veces viajar porque realmente abre los panoramas, inclusive lo vuelve más creativo y con esa creatividad uno puede montar lo que quiera para ganarse 100 millones. Listo. Entonces, bien por ahí. Me gusta cómo piensan, pero igual la plata también es importante. Listo, vamos a la siguiente. Digamos, para este caso, me gustaría entender un poquito cómo están ustedes con respecto a las APIs. Quisiera saber si, digamos, nunca en su vida han utilizado una API, más o menos de pronto sé cositas, me defiendo, más o menos, o ya han perdido la cuenta de cuántas veces han creado una API, lo hacen con los ojos cerrados, etcétera. Entonces veo que la gran mayoría nunca lo ha utilizado, eso es muy bueno. Hay gente que sabe cositas, también está bien, es bueno repasar. Y la gente que ya sabe mucho es muy importante porque ustedes son los que nos van a ayudar cuando hay gente que tenga preguntas, cuando hay gente que esté muy perdida, ustedes nos van a ayudar ahí para los que nunca han utilizado, pues tengan un complemento. Entonces me gusta cómo está la audiencia. ¿Listo?
Entonces, me gusta, entonces está bien. Voy a entender que la gran mayoría nunca ha utilizado, otros saben cositas, entonces voy a hacer lo más explicativo, lo más sencillo, con muchos ejemplos, pero realmente para que ustedes puedan aplicarlo a algo práctico, algo que ustedes puedan utilizar. Eh, Listo. Entonces, empecemos con el caso. Seguramente ya lo abrieron, ya instalaron las dependencias. Si no lo han hecho, pues pueden hacerlo. Todas las instrucciones están en Official Announcements. Igual cualquier cosa, un TA nos puede ir ayudando si hay alguien tiene problema de abrir el notebook, ¿cierto? Entonces, ya deberíamos tener aquí el notebook. Y yo aconsejaría utilizar Jupyter Lab como para tener una mejor experiencia, ¿sí? Pueden usarlo como quieran. Si están en su local, pues pueden seguir usando el Jupyter Notebook. Pero igual pueden usar el Jupyter Lab como para mejor experiencia y ya más adelante vamos a ver por qué. Listo. Entonces, empecemos. Para empezar con todo este concepto de Fast API para poder integrarlo con lo que ha mencionado Sebastián y para que ustedes puedan, los que nunca han sabido cómo usarlo, voy a empezar contando una historia. ¿Sí? A mí me gusta mucho usar historias porque creo que las historias son muy importantes para aprender cosas nuevas. Entonces la historia, de hecho, es la triste historia de un compañero llamado Peláez. Entonces, mi compañero Peláez, él trabajaba como data scientist en una startup de videojuegos. Un día, esta startup tenía, digamos, muchos problemas. ¿Por qué? Porque mucha gente estaba renunciando. Llegaban, duraban un mes, 2 meses y ya se iban. Entonces, obviamente, es un problema para el management team porque no podían, digamos, contener a todas esas personas. Entonces, el management team le dijo a Peláez, oye, pero yo necesito que me ayudes a construir un modelo para realmente predecir si digamos, si basado en unos factores como el salario, el nivel de satisfacción, digamos, el promedio de horas trabajadas, alguien va a renunciar. Y si podemos predecir si alguien va a renunciar, podemos tomar mejores políticas y podemos tomar, digamos, las mejores estrategias, ¿sí? Entonces, obviamente, Peláez, bien juicioso, como muchos de ustedes, empezó a hacer su modelo, empezó a entrenarlo y listo. En su computador le dio todo muy bien. El problema surgía, y seguramente a muchos de ustedes y a mí me ha pasado, es que tenemos mi modelo y quisiera que otra gente lo utilizara, ¿sí? Normalmente lo más intuitivo sería, no, pues pasarle el Jupyter Notebook para que pueda ahí correrlo, pasarle las dependencias, etcétera, ¿sí? El problema radica en que obviamente eso se vuelve un complique, ¿no? Un complique, ¿por qué? Pues porque de pronto el computador de otra persona no tiene el mismo poder que el mío, hay problemas que se crashan las dependencias, inclusive puede que yo haga en Python, pero otras áreas utilizan otros lenguajes de programación, entonces ahí se vuelve un problema y se vuelve un caos. Es por eso, vamos, para solucionar ese problema entre la conexión de Peláez que quiere que sus compañeros puedan utilizar su modelo y el modelo es que se creó el concepto o es que se crea el concepto de API y en este caso vamos a ver el caso específico de Fast API. Entonces, de esta manera, un día Peláez, digamos un amigo de Peláez le mostró lo siguiente. Le mostró una aplicación, una aplicación de Fast API que está en internet y le dijo, mira lo que yo me encontré, un lugar en el que yo puedo, por ejemplo, cargar una imagen, entonces este es un abrigo, la ejecuto y me dice una predicción, me dice, oye, esta imagen es un code, ¿sí? Interesante, es decir, yo puedo tener un lugar en digamos, en internet, en el cual yo puedo pasarle inputs, parámetros, y esto hace toda la lógica por dentro, yo no tengo que preocuparme por ninguna configuración, no tengo que preocuparme por nada avanzado, y me va a retornar ¿qué? Pues me va a retornar un resultado que yo espero, en este caso es la predicción. Entonces, buenísimo. Entonces, obviamente Peláez dice, oiga, Peláez y pues muchos de nosotros decimos, yo quiero aprender a hacer lo mismo, yo quiero poder crear una API que me permita ahí tener toda la complejidad del modelo, toda la lógica, ¿sí? Y para que otra gente o yo mismo podamos interactuar con el modelo únicamente poniéndole inputs al modelo. Entonces, un archivo, no sé, unos valores, como ya lo vamos a ver. Entonces, ese es el concepto de Fast API, es el problema y eso es lo que busca solucionar. Listo. Entonces, empecemos a, digamos, desarrollar todo este concepto de Fast API y unir todas las piezas. Listo. Entonces, lo primero, seguramente ustedes ya habrán corrido
digamos, todas las librerías con las que vamos a utilizar. Y mientras van corriendo todo eso, voy a ir hablándoles sobre los inicios de cómo construir una API y pues cómo satisfacer eso, que es interactuar mejor con mi modelo. Entonces, para entender, a mí me gusta usar la analogía de que, digamos, construir una API es como cocinar, ¿cierto? De hecho, a mí una de las cosas que más me relaja es poder cocinar. Entonces, cuando uno está cocinando, digamos, es bueno seguir una receta al principio, mientras está aprendiendo, y es lo que, digamos, les proponemos el día de hoy. Una receta de cómo ustedes pueden montar su API en Facet PI para que después, cuando ya tengan mucha experiencia, ustedes mismos puedan adaptar esa receta a sus necesidades, puedan meterle otra cosita. Entonces, eso es importante, que ustedes puedan seguir estos pasos al principio, usarlos como base para después seguir eh, avanzando. Entonces, hay gente que le relaja comer, qué chévere. Comer también es chévere. Listo, entonces empecemos. Y aquí, digamos, es muy importante que sigamos como que la historia para poder entender todo el concepto. Y es, vamos a empezar como cuando cocinamos, vamos a empezar entendiendo los ingredientes principales. Entonces, no sé, tenemos el arroz, la proteína, los vegetales. Entonces, de esa manera vamos a unir las primeras piezas. Y la primera pieza es entender, digamos, el concepto de API, ¿sí? El concepto de API a veces se vuelve muy etéreo, muy confuso, pero en términos simples es un intermediario entre el, digamos, el end user, la persona final, y mi modelo, ¿sí? Un intermediario. ¿Y por qué un intermediario? Porque la API es la cual digamos, se va a encargar de recibir todo ese input, puede ser imágenes, digamos, parámetros, y mandarle esos inputs, traducírselos al modelo para que el modelo pueda hacer su predicción y pues eso que prediga se lo pueda devolver digamos, al end user. Entonces, si se dan cuenta, es una conexión entre ambos. Es el end user manda su input, como en el ejemplo de ahorita. Entonces, yo mandé mi imagen, la API hace toda la lógica, hace todo el procesamiento, que ya lo vamos a ver, le dice al modelo, mira, esto es lo que mandó el usuario, el modelo lo entiende, predice y le da una respuesta. Y ya el usuario dice, qué chévere, digamos, esta imagen en este caso, es un abrigo. Entonces, eso a grandes rasgos es una API. Ahora bien, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué una API? ¿Por qué no simplemente, no sé, un notebook o algo por el estilo? Pues la razón principal del por qué una API es porque, uno, la API está en Internet, ¿sí? Es decir, cualquier persona, si se entra a esa URL, ya lo vamos a ver, puede trabajar con la API. Y segundo, es porque la API es la que maneja toda esa complejidad y el usuario final, es decir, el usuario que le importa manejar con el modelo, no tiene que preocuparse por absolutamente nada, únicamente pasar los parámetros. Entonces, esa es la ventaja de cómo funciona y del por qué realmente tiene la ventaja esta API. Listo. Entonces, quisiera saber si hasta en ese momento hay alguna pregunta, puntualmente, digamos, del concepto teórico de la API. Listo. Entonces, mientras van haciendo preguntas, si hay alguna pregunta, vamos a empezar a cocinar. Entonces, ya sabemos que tenemos los ingredientes, ya sabemos que tenemos la proteína, en este caso pues tenemos las instrucciones, todo eso. Entonces tenemos todos nuestros componentes lógicos de la API. Ahora vamos a empezar a cocinar. Entonces, de la misma manera que cuando uno cocina, uno tiene una olla para cada cosa, lo mismo pasa cuando uno construye una API, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que el modelo recibe instrucciones. Pues nuestro primer paso es dividir esas instrucciones en diferentes ollas, es decir, en diferentes funciones para que el modelo pueda entender qué hacer. Entonces, eso es lo primero que nos dice, digamos, estos pasos, esta receta, y es define unas funciones de ayuda. Esas funciones de ayuda son las que van a tener toda la lógica, todo ese componente, para que el modelo pueda saber qué hacer. Entonces, obviamente esto es como cuando uno está empezando, es mejor tener estos pasos definidos. Con el tiempo ustedes se van dando cuenta que seguramente necesitarán otras funciones, etcétera, pero esto es lo más general y lo más importante al momento de empezar a construir una API.
Entonces, empecemos. La primera, o ya la primera función, la primera instrucción es cárgame el modelo, ¿sí? Entonces, la API, que es esa serie de instrucciones, va a empezar con la primera y es cárgame el modelo de donde sea. Entonces, este lugar, digamos, esta función, simplemente lo está cargando de una ruta en el workspace, pero puede ser que lo cargue desde un servidor. Seguramente el modelo está en otro lugar, entonces, pues, yo voy a cargarlo desde ese otro servidor, voy a cargarlo desde otro lugar. Entonces, eso es lo primero y es poder cargar el modelo. Entonces, esa es la primera olla, listo, entonces empezando a cocinar, lo voy dejando cocinar, mientras entiendo cuál es la segunda olla. La segunda olla, o esta serie de instrucciones, es preparar la data que va a recibir el modelo, ¿sí? Entonces, nosotros, como el end user, va a pasarle digamos, unos parámetros. El modelo seguramente tendrá que hacerle alguna adaptación a sus parámetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque así fue entrenado. Entonces, lo primero que hay que entender en esta parte es cómo se entrenó el modelo, cómo fue la estructura de datos que tuvo el modelo para poder entrenarse. Entonces, en este caso específico, y vamos a empezar ya a tocar el tema específico de nuestro ejemplo, de queremos predecir si alguien va a renunciar o no, basado en... Listo, una buena pregunta, si tiene que ser un archivo pickle, acá. No necesariamente. Puede ser cualquier archivo y aquí está, digamos que tú lo adaptes a tu manera. Entonces seguramente tú tienes un punto .pb, que es algo que vamos a ver más adelante. Es una forma pues de tener los modelos. También está punto .h5, es decir, hay muchos formatos para tener guardados el modelo. Entonces no importa el formato, lo importante es que tu función pueda decir a ese tipo de formato lo voy a hacer así. Entonces, por ejemplo, para los archivos pickle, joblib, esta librería, pues nos sirve para poder cargar el modelo. Y ya dependiendo del tipo de modelo, pues tú armas tu propia función, tu propia olla para leer el modelo, ¿sí? Listo. ¿Cómo se interviene una API para usar en Dash? Buena pregunta, lo vamos a ver más adelante. Cuando ya tengamos nuestra API, vamos a decir, listo, pero entonces desde un dashboard, ¿cómo puedo interactuar? Eso lo vamos a ver seguro. Entonces, creemos el modelo, entonces sigamos creando la API. Entonces, listo. Entonces tenemos nuestro X-Train, sabemos cómo quiere entrenarse. Y ahora, ok, entonces expliquemos un poquito esto para entender, digamos, este caso es puntual y entendamos qué es lo que predice el modelo. Entonces, listo. Entonces el modelo va a predecir si alguien va a renunciar o no, dependiendo de ciertos factores. Entonces, este es un random forest, que nuestro modelo es un random forest, el cual clasifica con base pues en inputs. Entonces, aquí tenemos un data frame donde cada fila es digamos, un input, una persona, donde tenemos el nivel de satisfacción, el promedio de horas trabajadas y tenemos una DOMI. Entonces, nuestras DOMIs van a ser los salarios sea bajo, medio o alto. Entonces, como hemos aprendido, quitamos es K-1, no tenemos el salario alto, y simplemente categorizamos las variables. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, cuando la persona tiene un salario bajo, es 1, 0 salario medio, pues K-1, la high no existe. Cuando es high, el salario es alto, pues obviamente no va a ser ni siquiera bajo, ni siquiera medio, ambos son ceros. Cuando, por ejemplo, es medio, va a ser 1 medio, 0 low y pues 0 high, pero como high no existe, entonces así es que se formularía todo el tema de las variables categóricas. Entonces, así simplemente es la forma en que se hizo el modelo. Le doy una mención especial a Jorge Esteban, que es el modelo Jorge Esteban Caballero. Es el modelo es del hombre, entonces muy generosamente no lo compartió, al igual que los datos. Entonces tenemos este modelo, el cual se predice a través de, digamos, de esta información. Y vamos a ver entonces nuestra olla de preparar el modelo. Entonces, la olla de preparar el modelo funciona recibiendo los inputs digamos, del nivel de satisfacción, el total de horas trabajadas, el promedio de horas trabajadas y el nivel de salario. Entonces, lo que hace simplemente esto, y obviamente, vuelvo y repito, ustedes lo adaptarán a cómo ustedes reciban el input y cómo el modelo reciba. Ese es el paso que hace toda esa adaptación, ¿sí? Es el paso que hace toda esa preparación. Entonces, en este caso específico, pues recibe los parámetros, ¿cierto? Recibe los parámetros.
crea, digamos, las columnas necesarias que recibe el extrain, aquí es importante que mantenga el mismo orden, y simplemente le pongo que la primera es nivel de satisfacción, la segunda es el promedio de horas, y la tercera, si se dan cuenta, simplemente yo vuelvo el string en una lista, y esa lista la divido en dos a través de esta argumentación. ¿Para qué? Para que esta lista equivalga a estas dos columnas, ¿cierto? Así de sencillo. Entonces, simplemente hago esto, le paso los parámetros, esto lo va a hacer la API por dentro. Ahorita vamos a ver cómo lo integra la API con todos los factores, pero si vamos a correr esto, lo corremos y nos retorna pues el data frame igualito que cómo se entrenó el modelo. Esto es lo más importante, que esta función, esta olla, pueda recibir inputs, preparar la data y tener la lista exactamente como la necesita el modelo, porque así se entrenó. Listo. Entonces, vamos claros, todo muy bien. Vamos a ver si hay preguntas. Listo. La de que recibo y que retorna sin dar. La API como tal en este caso es la especificación de que recibo y que retorna sin dar. No creo que, no sé si entiendo muy bien la pregunta, pero lo que, digamos, hace esa función sí, es el input que recibe, es decir, va a recibir 3 parámetros. Ahorita vamos a ver cómo lo recibe. Hace todo el procesamiento para que pueda ser del mismo formato que el extrain, ¿cierto? Igualito, mismo formato. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen la red convolucionada, listo, ya voy a explicar mejor el asterisco. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen la red convolucionada, entonces va a recibir la imagen, va a hacer un procesamiento, ahorita vamos a ver cómo lo hace, y ese mismo NumPy array va a enviárselo al modelo. Básicamente eso es lo que quiero que se quedan con este paso, es el input que recibe de la gente, de la persona, lo procesa y se lo lleva al modelo como lo necesita. Listo. Entonces vamos a explicar el asterisco de la función. Lo que lo voy a explicar es, voy a sacarlo de acá, ¿sí? Toda la lógica para que puedan ver en detalles. Listo, entonces tenemos un diccionario con los niveles del salario, la columna y la data. Entonces la data va a ser de esta manera. Voy a dejarlo de esta manera. Listo, entonces satisfaction level lo vamos a ver 0.45. Average. Voy a poner 300 y voy a poner salary level low, ¿cierto? Entonces, la data, vamos a ver, con columnas, ya lo tenemos, vamos a ver cómo se vería una data acá. Sí, vamos a ver cómo se vería la data. Entonces, salary levels, pero tengo que correr este, acá vamos a correrlo. Y data, listo. Entonces, lo que hace este asterisco es simplemente creo mi lista en donde lo primero es el satisfaction level, ¿cierto? Lo segundo es el promedio de horas trabajadas, 3. Y el asterisco lo que hace es, si nosotros tuviéramos esto aquí solo, tendríamos una lista de 1 y 0. ¿Por qué? Pues aquí así es como lo creamos la DOMI. Cada vez que es bajo va a ser 1, 0, si es medio va a ser 0, 1, y si es high va a ser 0, 0. Así es como se categorizan las variables DOMIs. Entonces lo que hace el asterisco es decir, esto voy a separarlo, voy a abrirlo para que se integre con una lista que está afuera, ¿sí? Es decir, esta lista que está afuera, la abro, por así decirlo, y dentro de esta lista que es grande, integro el 1, 0 para que sean cada uno un valor diferente. Así de simple. Eso es lo que hace. Y ya a final de cuentas, tengo mi lista grande con todo lo incluido, ¿sí? Y pues obviamente ya tengo mi data, tengo mis columnas, ya creo el data frame. El data frame lo creo, ¿sí? El data frame lo creo de esta manera, ¿sí? Call, entonces esto, y ya lo creo de esta manera, así de simple. Esta es una forma en la que uno puede, cuando uno tiene, por ejemplo, varias categóricas o listas y quiere poner la lista en conjunto con una más grande, pues uno utiliza este asterisco, por así decirlo. Entonces,
Entonces, continuemos. Voy a borrar esto acá para continuar. Listo. Entonces ya entendemos cómo preparar la data para nuestro random forest y ya tenemos que los inputs que recibe, ya sabemos cómo hacer el output para el modelo. Ahora, por último, la última, digamos, en nuestra preparación, en nuestra cocinada, va a ser que vamos a preparar la respuesta. Ya tenemos cómo es el input, ya tenemos cómo se prepara. Ahora quiero decirle al modelo, quiero que cuando entregues, o a la API, cuando entregues la respuesta, quiero que sea de esta manera. Entonces, ¿qué manera? Pues en este caso, puntualmente quiero decirle cómo fue la predicción de resignación. Y pues no quiero ponerle, digamos, normalmente el modelo que retornaría, o 0 o 1, pues al usuario final digamos, no entendería que es un 0 o 1. Entonces simplemente si es 0 va a ser no, si es 1 va a ser sí. Entonces así va a ser de simple. Entonces yo puedo preparar la data como necesite. Si quiero ponerle un mensaje más complejo lo puedo hacer, etcétera. Entonces esto ya es pues dependiendo cómo ustedes lo manejen. Listo. Entonces, hasta ahí ya tenemos nuestras funciones de ayuda y ya vamos a empezar a construir nuestro endpoints. Listo. Entonces, empecemos. En esta parte es donde, digamos, quiero que estén full concentrados, ¿sí? Que es la parte, digamos, más, por así decirlo, compleja de aprender y no es tan difícil, pero si pasamos de esta parte que les voy a explicar, ya estamos del otro lado en construcción de APIs. Entonces, aquí quiero que me hagan todas las preguntas, cualquier cosa que no quede claro, es importante que me la hagan para poder pasar esta parte y que estemos en check. Entonces, nosotros lo vimos con Sebastián anteriormente y es que nosotros tenemos que validar la data, ¿sí? Porque nosotros queremos pasarle cómo debería ser la data. Y de hecho, para los que listo, entonces vamos a validar la data. Sin embargo, antes de validar la data, quisiera primero construir los endpoints. ¿Para qué? Para que vean la necesidad de validar la data, ¿cierto? Entonces ya ahorita les voy a explicar. Primero voy a construirlo sin validar nada de la data. Voy a montarlo, voy a hacer un par de ejemplos, mostrarles un par de errores que podría pasar y así ustedes pueden tener una mejor idea del por qué voy a tener que validar la data. Listo. Entonces, para empezar, todo este concepto de la construcción de la API, es decir, de unir todas esas instrucciones que acabé de hacer, vamos a empezar a entender el concepto de endpoint. Entonces, ¿qué es un endpoint? Un endpoint es un lugar de comunicación de mi API. Entonces, obviamente dije algo que puede sonar chino. Veamos un ejemplo. Digamos, en nuestra API, en esta API que pues obviamente yo tengo en mi computador, ¿sí? Con la cual yo utilicé el modelo para predecir la imagen, nosotros normalmente tendríamos una URL, es decir, una URL en Internet, como por ejemplo, no sé, google.com, algo.com, ¿cierto? Entonces, esta URL que está en Internet, donde voy a hostear la API, ya vamos a ver cómo se hace, necesita tener un canal por el cual se puedan tener todas estas instrucciones en específica. Es decir, en este caso específico, nuestro endpoint, que se llama predict, ¿sí? Se llama predict, va a tener las instrucciones y nos va a decir, recibo una imagen y por favor retórname qué tipo de imagen es a través del modelo de redes convolucionadas, ¿cierto? Entonces, eso básicamente es lo que está haciendo un endpoint. En mi URL, ¿sí? Aquí lo vemos con más detalle, en mi URL, que es localhost 8050, hay un canal, ¿sí? Un canal que se va a llamar predict, y en ese canal es que yo quiero que esté toda la lógica de la predicción de este modelo, ¿sí? Entonces, eso es lo que es un endpoint, y en términos generales, así es que se arma un endpoint. Entonces, continuemos. Entonces, es un endpoint, entonces una URL, esa URL tiene un canal específico, y sobre ese canal es que está toda la lógica de mis instrucciones con la API. Listo. Entonces, para empezar a crear los endpoints, vamos a ver unas cositas diferentes, vamos a ver unas cosas, y es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos digamos, un lugar en Internet, nosotros tenemos nuestra URL con nuestro endpoint, nosotros tenemos que definir qué puerto va a utilizar, ¿sí? En otras palabras, y esto creo que simplemente se los voy a dar como para que sepan más o menos qué significa, pero a fin de cuentas, todo ese tema de configuración y de levantar la API digamos, es lo que va a hacer un ingeniero de software, un data engineer,
es el que se preocupa por todo esto, un DevOps, ¿sí? Ustedes, científicos de datos, casi o muy poco, o bueno, depende de la empresa, tendrán que levantar toda la complejidad de la API. Pero entonces, para entender, es que nosotros tenemos una URL, tenemos un endpoint, pero para que se conecte esa URL que está en Internet con otros lugares en Internet, yo necesito abrirle una puerta, ¿sí? Una puerta o un port que va a ser solamente a través de esta puerta vas a poder entrar. En este caso, únicamente a través de la puerta o port 8050, el puerto 8050, eh, vas a entrar desde cualquier lado. Entonces, aquí hay algo muy importante y es todo el tema del local y del proxy, y ya les voy a explicar. Como aquí estamos trabajando en el workspace trabaja a través de un servidor proxy. ¿Eso qué significa? Que por temas de seguridad y como esto está orquestado a través de Kubernetes y pues un montón de otras cosas, cada petición que yo le envío al workspace va a pasar primero por un servidor proxy. Es decir, no va a ir directamente al workspace, sino va a tener otro servidor que es un servidor proxy. Así está definido el workspace. Por eso, cuando yo, por ejemplo, hago mi API a través del workspace, yo tengo que decirle primero, haz la petición al proxy server y después el proxy server se la va a hacer a mi API en el workspace. Esto únicamente es así porque estamos en el workspace. Si en cambio ustedes están en el local, el proxy va a ser un string vacío. No va a tener proxy porque ustedes no tienen proxy. Entonces, lo que hace es esto. Es decir, si yo estoy en el workspace, voy a adjuntarle cuál es mi servidor proxy y voy a tener mi URL con mi servidor proxy, ¿sí? Y cuando yo cree mi objeto de Fast API, como nos explicó Sebastián, pues yo tengo que decirle, oye, primero haz la petición al servidor proxy y después al workspace. Esto únicamente es porque estamos trabajando en el workspace. Listo. Entonces, ¿cómo se define el puerto? El puerto se define, digamos, son reglas como que universales. Entonces, por ejemplo, Dash utiliza el 8050. Yo utilizo aquí 8050 porque seguramente muchos de ustedes están en el local y el puerto 8000 lo está utilizando Docker, por ejemplo. Yo creo que ya todos temas de conveniencia y de también, digamos, depende del, por ejemplo, Kubernetes usa el 443. Y todo también depende de la empresa en que ustedes trabajan porque seguramente las políticas son diferentes. Entonces, digamos, como seguramente hay algunas empresas que tienen un montón de puertos abiertos para un montón de, digamos, de procesos, ya definirán cuál es el que ustedes utilizarían para la API, ¿sí? Normalmente lo recomendable es que para hacer cosas como estas, digamos, de temas de proyectos académicos, todos los puertos en el 8000 creo que son buenas opciones, ¿no? 8050, las bases de datos, por ejemplo, utilizan los 5000, entonces Postgres utiliza 5432, creo. Redshift utiliza el 5439 y así. Entonces, ya temas de conveniencia. Entonces, pero entonces es digamos, como un panorama general de el tema de conectarme a mi URL, como ya lo aprendimos, mi endpoint. En este workspace necesito una proxy porque así funciona. Entonces, como que es digamos, un panorama general. Realmente es un tema mucho más complejo de entender, pero es el panorama general de tengo mi URL en Internet, cualquier persona puede acceder, tengo mi canal va a ser, en este caso, va a ser Predict, y a través de Predict, de ese canal es que yo voy a tener todas mis instrucciones y la gente va a poder decir, en esta URL voy a predecir con mi imagen, ¿sí? Entonces, ya lo tenemos, y entonces sigamos construyendo nuestra API. Entonces, tenemos nuestro objeto con su respectiva URL. Lo segundo que hay que entender es la diferencia entre los métodos get y post. Entonces, para entender, digamos, en términos generales, digamos, el método get normalmente se utiliza cuando yo necesito digamos, un endpoint que solamente me devuelve información, ¿sí? Con las instrucciones que sean tan simples como para darme información. Yo quiero get, recibir información. Entonces, en este ejemplo específico, mi método get va a ser saber cuál es el estado de la aplicación. Entonces, el estado de la aplicación va a ser funcionando y corriendo, ¿sí? Así de simple. Entonces, método get, siempre recuerden,
son para recibir información de la API. Entonces va a ser, no sé, puede ser el estado del modelo, nombres de modelos, en fin. Entonces ahí utilizo el get. Ese es el más fácil de entender. Ahora vamos a entender, y ahí viene el grueso, que es el método post. Y el método post es el cual tiene toda esa complejidad del modelo y toda esa unión de las piezas. Entonces, para entender el método post, vamos a entender, uno, que los métodos post son seguros, es decir, la data no está expuesta en la URL, y que el método post es el cual se encarga de unir todas esas instrucciones, todas esas funciones helper que utilizamos, las une en su endpoint y cumple las instrucciones ¿para qué? Para que al fin se pueda lograr el objetivo. Entonces, veamos este caso específico. Entonces, tenemos, como lo vimos con Sebastián, tenemos este decorador, tenemos esta función. Nuestro decorador tiene pues el endpoint para decirle aquí en este endpoint en internet es que yo quiero hacer todo esto. Listo, muy buena pregunta, no tiene que estar JSONificado. De hecho, FastAPI por defecto lo hace. Si ahorita que lo vamos a ver, yo puedo retornar un diccionario y por defecto me va a retornar un JSON. Es una de las bellezas de FastAPI. No tengo que tocar nada de eso. Yo le devuelvo un diccionario Python y ya lo hace por debajo. Listo. Entonces sigamos. Entonces lo primero es que yo puedo cargar mi modelo. Normalmente yo nunca lo cargo dentro de mi función. ¿Por qué? Porque yo no quiero cargar mi modelo cada vez que yo hago una predicción, ¿sí? Sino que yo quiero tenerlo afuera para que cuando yo levante la API, ahorita vamos a ver qué significa levantar la API, pueda tener mi modelo ya cargado por defecto. Por eso está afuera, porque va a cargarse una única vez. Y cada vez que yo hago la predicción, pues lo va a hacer con el modelo ya cargado. ¿Sí? Esto me ahorra tiempo y es mucho más eficiente. Entonces, dentro de mi método post, que es el cual me va a servir para guardar para hacer las peticiones y recibir la predicción, yo voy a poner aquí, copiar las funciones que yo ya creé. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a preparar la data, ¿sí? Entonces, este método post va a recibir, y ya vamos a ver cómo recibe estos parámetros. Entonces, va a recibir estos parámetros del end user, lo recibe, se los manda a la función que queramos arriba para preparar la data. La función hace la lógica por sí misma, me entrega el data frame. El data frame luego se lo envío al model predict, ¿sí? Simplemente quiero que prediga, tengo la predicción y la predicción se la envío a la función que lo que hace es pues preparar la respuesta. Entonces, como nos damos cuenta, simplemente un método post une todo lo que ya hicimos antes. Todas esas funciones, toda esa lógica, las une en un solo lugar para cumplir las instrucciones. Entonces, en vez de tener esas funciones regadas en un notebook, lo que tenemos es todo agrupado en una única función, que es ese método que voy a utilizar para el end user, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Antes de ver cómo funciona este método ya en la vida real y que ustedes puedan empezar a hacer las pruebas, hay un tema muy rápido que quiero pasar, que es el tema de asincronía, y es el siguiente. FastAPI tiene una de las maravillas de FastAPI, que puede utilizar ese concepto de asíncrono, que lo utiliza lenguajes como JavaScript, y es cómo hacer para que muchas peticiones puedan ser, para que, digamos, muchos requests, muchas peticiones a la API puedan ser procesadas. Entonces, la mejor forma de explicar el concepto de asincronía y concurrencia es a través de este ejemplo. Entonces, supongamos que yo voy a un Starbucks. Entonces, yo voy al Starbucks y yo voy a pedir mi orden. Entonces, la caja me recibe mi orden. Ella puede recibirme mi orden, ella misma puede ir y hacer el café. Eso es para nada óptimo. ¿Por qué? Porque ya termina siendo un cuello de botella. ¿Por qué? Porque la persona que está atrás tiene que esperar a que la cajera haga la orden, vaya a preparar el café y vuelva para volver a pedir la orden. Entonces, eso no es nada óptimo. En cambio, hacer un proceso asíncrono y concurrente significaría que la cajera me pide la orden. Dice, ¿cuál es tu orden? Listo. Le pasa esa orden al barista, el barista recibe esa orden y él empieza a hacer el café. Como la cajera ya está desocupada, puede recibir otra petición. ¿Cuál petición? Pues de la persona que está acá, de atrás.
y así empieza a mover los procesos. Y así ella no se vuelve un cuello de botella. Entonces, ese mismo concepto de asincronía lo puedo utilizar FastAPI, en donde recibo mi predicción, yo asíncronamente puedo hacer cosas como predecir el modelo, entonces se lo mando a un backend, utilizo cosas como Celery, ¿sí? Utilizo cosas de orquestación, digamos, ese es el backend, es el barista, donde va el mismo autónomamente procesando las órdenes, y así la petición, la API, puede recibir múltiples peticiones al mismo tiempo, porque dice, ok, tu petición es esta, listo, se la paso al backend para que haga todo el tema de la predicción, sigue, 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 y así no se vuelve un cuello de botella. Entonces eso es una de las ventajas de la sincronía. Listo, entonces, ¿dónde se le asigna al endpoint los valores predefinidos? Ya lo vamos a ver en detalle con el ejemplo que les voy a mostrar, cómo es que le paso los parámetros. Sí, algunas empresas no entienden la sincronía. De las cosas más fascinantes y todo este tema de computación distribuida también. Creo que es de las cosas que más a mí me gusta personalmente, y algo que decía Sebastián, es todo el tema de la computación distribuida. Entonces, es un mundo, es un océano, pero es muy fascinante. Pero entonces, eso es lo que puede hacer básicamente FastAPI. Igual son cosas más avanzadas que, pues, a medida que ustedes vayan cogiendo experiencia, van a saber cómo poder hacer todo esto asíncrono. ¿Sí? Entonces ya tengo mi función y aquí es donde vamos a empezar a ya ver nuestra API en acción. Entonces simplemente utilizamos Ubicorn, como nos dijo Sebastián, simplemente es una Web Server Library for Python. Me va a montar todo mi lógica en Internet. Así es. Entonces voy a abrirla, ¿sí? Abro el link que está acá y ya tenemos nuestra aplicación. Entonces, varios puntos a ver en detalle. El primero es, si se dan cuenta, y también de las cosas que también me gusta bastante de FastAPI, es que la documentación que yo escribí en mi función se ve en el Swagger. Bueno, antes de empezar, voy a explicarles qué es esto que estamos viendo aquí en pantalla. Esto que estamos viendo en pantalla es el Swagger. El Swagger es, entre comillas, un front-end de la API. Es una forma visual para que los usuarios puedan interactuar, ¿cierto? Yo puedo hacer peticiones a mi API a través de código o a través de otras aplicaciones o incluso a través del Swagger o en otras palabras un frontend en el cual puedo poner parámetros y eso, como ya lo vamos a ver. Entonces, este frontend tiene la ventaja de que yo puedo ver la información de mi endpoint. Entonces, este endpoint me está diciendo, ok, es status, me está diciendo, es el método get para recibir información de la API. Entonces, voy a probarlo, lo ejecuto y me da una respuesta. La respuesta es up and running, funcionando. Y este es el URL que estoy utilizando con mi endpoint. ¿Sí? Así de simple. Ya, cuando vamos a ir a la otra, vemos cuál es la información. Ok, me va a predecir si alguien va a renunciar o no, ¿sí? Con un random forest. Y aquí es donde voy a ponerle los parámetros. Entonces aquí es que empiezo a ponerle el nivel de satisfacción, entonces, no sé, 0.5. Voy a ponerle, no sé, 300 horas. Y aquí es donde le pondría low, high, medium. Entonces lo ejecuto y me dice que esta persona con estos parámetros va a renunciar. Sí, va a renunciar. Entonces, así de esa manera lo podemos probar, así de simple. Ahora bien, bueno, hasta aquí hay alguna pregunta, hasta este concepto, digamos ya creé mi API, supe cómo montar mi endpoint, dentro de ese endpoint tuve las instrucciones claras como las había pensado, monté mi endpoint, simplemente lo tengo acá, y simplemente corrí con el parámetro ubicorn run, donde tengo la API, tengo el puerto que ya hablamos y tengo este parámetro de host, que simplemente es para que pueda mostrarse en todas las IPs. Eso es otro tema aún más avanzado, pero no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahorita. Listo. Excelente pregunta. ¿Tenemos que usar una wait al momento de crear una API async? Sí. Es decir, aquí en este momento no tenemos ningún método asíncrono. ¿Por qué? Pues porque estas funciones no son asíncronas. Estas funciones no tienen una forma de procesar concurrentemente todo esto. Cuando tú la crees, es decir, cuando uno la cree, uno ya hace todo eso y uno le pone un backend ready, Celery,
tomas, digamos, son otros temas, es que uno ya le hace la sync await que uno ve, por ejemplo, en frontends, como React y todo eso. Pero sí, muy buena pregunta. Uno debería tener API Async. Con 300 horas al mes cualquiera renuncia, sí. Entonces eso es un buen modelo, ¿no? Está diciendo que con 300 horas, ¿quién no renuncia? Listo. ¿Qué hace Nest Asyncio? Buena pregunta. Normalmente nosotros no utilizaríamos eso en nuestro despliegue. Lo utilizamos únicamente porque Java, el Jupyter Notebook lo necesita. ¿Por qué? Porque como esto utilizaría Ubicorn, utiliza la librería Asyncio, necesitamos poder abrir el túnel para que pueda desplegarse a través del Jupyter Notebook. ¿Sí? La única razón. Sí, correcto, Jessy. Esto, digamos, de eso así nunca lo haríamos, ponerlo así. Lo que haríamos es, ahorita que vayamos allá, como dice Jessy, nosotros le mandamos una lista con varias cositas. ¿Sí? No lo hacemos así por dos razones. Primero, porque la primera razón es porque aquí está, mire, si se dan cuenta, la URL tiene este montón de información. Entonces la URL está teniendo la información del input del cliente. Entonces eso no es bueno porque nosotros queremos que esto esté escondido. ¿Sí? Y dos, porque si queremos muchas predicciones, pues aquí no podemos hacer muchas de esas. ¿Sí? Entonces, eso simplemente es para mostrarles visualmente, digamos, pedagógicamente, cómo es que se ve los inputs de una API. Sí, el path se genera automáticamente por el Swagger. Sí, el path se genera automáticamente por el Swagger. ¿Quién es el próximo a renunciar? No, no creo que nadie renuncie. Pero listo. Entonces, ahí vamos bien. Listo. Entonces, acá hay un concepto. ¿Cómo detengo la aplicación? Buena pregunta. Simplemente le pongo aquí el stop. Ahorita vamos a ver que esto no es una buena práctica. Nunca es buena práctica montar todo en el Jupyter. La idea es que yo nunca tenga que detener nada, sino que siempre esté en vivo en Internet. Pero temas pedagógicos lo montamos aquí primero. Entonces, sí, le hago el stop y ya funciona. Ya puedo correr otras estas. Por ahora voy a correrlo simplemente para mostrarles la importancia de validar los datos. Y es lo siguiente. Normalmente, cuando nosotros, por ejemplo, nos conectamos con una API, el concepto de API viene cuando se conecta un front con un backend. Entonces, es lo que hace la API. Normalmente el frontend, a través de JavaScript, es el que valida la data. Es decir, ustedes se han dado cuenta que ustedes entran a una página web, ponen su correo, pero no lo ponen con arroba, les saca error. O ponen una contraseña que no tiene los parámetros de mayúsculas, minúsculas, todo eso, les saca error. Entonces, normalmente el front es el que hace todas las validaciones. Sin embargo, en todo este tema de APIs por Data Science, muchas veces es la persona o el end user que quiere hacer predicciones directamente a la API. ¿Sí? Y como nosotros queremos facilitarle la vida y no tener que hacer que él se complique por nada, nosotros desde la API es que vamos a hacer las validaciones. Entonces, esa es la importancia. Porque si, por ejemplo, yo le pongo aquí una palabra como hola, ¿sí? Pues me va a botar error y me va a crashear la API. Y yo no quiero eso. Yo quiero que me haga una validaciones para que no reciba la información cuando, por ejemplo, es string. De ahí la importancia de la validación de datos y por qué Sebastián hizo tanto hincapié en eso, porque creo que le facilita demasiado la vida a la gente que está interactuando con la API. Entonces, como dijo Sebastián, nosotros usamos Pydantic para hacer todo ese tema de validaciones. Básicamente, para tres cosas, los tipados, es decir, en el caso que vimos ahorita queremos que sea float, para saber que solamente tenga que ser en un rango, el mínimo y el máximo, y para valores, digamos, restrictivos. ¿Sí? Entonces, creamos nuestra clase Pydantic, y nuestra clase Pydantic le decimos, tiene que ser un float, en este caso, entonces tiene que ser entre 0 y 1, eso tiene que ser un entero, entre 8 y 310, y eso tiene que ser literalmente alguna de estas tres. ¿Sí? Si no es alguna de estas tres, pues no la reciba. Se puede hacer un testing automático. De hecho, sí, Pydantic testea. Sí, creo que, o sea, eso es lo que vamos a ver. Hay un tema
chévere de los testing automáticos, no tanto para validación de datos, sino para validación de la API como tal. Y eso se hace cuando se hace integración continua, que es otro tema de cuando yo despliego mi API usando Docker y lo integro continuamente, ahí utilizo unit testing. Es otro tema también fascinante, que seguramente más adelante lo verán. Pero por ahora sí, hace esas validaciones y ya vamos a ver cómo las hace en acción. Antes de eso, a mí siempre me gusta cuando hay un concepto nuevo de código, como que sacarlo de ahí y verlo a detalle para entender realmente qué es lo que pasa. Entonces, digamos, mi input ya no va a ser como lo teníamos arriba, que eran las 3, digamos, va a recibir las 3 por aparte, sino que va a ser digamos, un objeto que tiene digamos, que es un modelo, digamos, un objeto paidántico que tiene que tener estos atributos con este tipado, ¿cierto? El objeto paidántico entra a la API de una manera especial y por eso yo tengo que mandarlo a las funciones digamos, de cierta manera. Esta es la mejor forma que se encontró para hacerlo. Es decir, el modelo paidántico es un objeto, un modelo, ¿sí? No es nada como lo hemos aprendido, no es una lista, no es un tuple, nada de eso, es un modelo paidántico. Lo que nosotros hacemos es convertir ese modelo en un diccionario, ¿sí? Así como lo vamos a ver ahorita, y ese diccionario lo vamos a entrar a nuestra función que ya hemos hecho, que creamos anteriormente, es decir, no tenemos que recrear la función, ¿sí? Utilizando la sintaxis keywords, que básicamente, si lo corremos, tengo una función que recibe 3 argumentos, tengo un diccionario, y a este diccionario se le ponen estos 2 asteriscos, ¿para qué? Para que pueda entender que cada uno de keys tiene un valor y cada valor corresponde a uno de los parámetros. Así de simple. Así como, sí, de hecho, esto, ahorita lo vamos a ver, lo muestra. Ahorita en el Swagger lo vamos a ver que esto nos muestra y nos dice mínimo y máximo. Entonces, la documentación es buena con el modelo paidántico. Entonces, esto es la forma en que recibo un objeto paidántico. Yo necesito convertirlo a diccionario y a través de diccionario, pues se lo mando a la función y no tengo que cambiar nada. Entonces, básicamente eso es lo que está haciendo. Otra vez, tengo mi objeto FastAPI. Tengo que, por ejemplo, correr mi modelo paidántico. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Lo mismo. Entonces, lo único que cambia es que el input va a ser de tipo modelo paidántico. Esto simplemente, y ya les muestro, esto simplemente para que vuelva a estar así. Así esta parte para, otra vez, términos pedagógicos que ustedes puedan ver esto, pero en la vida real no es así. Y ahorita, al final, vamos a ver cómo es la buena práctica de hacerlo. Pero esto es para términos visuales y de entender a más detalle. Entonces, igual que antes, tenemos mi endpoint que dice predict y mi endpoint tiene las funciones. Es preparar, cargar y pues preparar la data, cargar, preparar la data, predecir y preparar la respuesta para al final levantar la API. Entonces, cuando ya tengo levantada la API, y aquí es donde voy a empezar a ver la belleza de toda esta validación de datos, por un lado, yo únicamente voy a tener las opciones de que únicamente voy a hacer low, high, low a medium. No voy a poder acceder a ninguna otra. Entonces, eso es algo que yo puedo hacer a través del Swagger. A través del Swagger, yo también puedo ver aquí cuál es el mínimo y el máximo. Mínimo y el máximo. Y si, por ejemplo, yo le pongo aquí 90, un ejemplo. Aquí 40. Entonces, mire, directamente el Swagger ya me va a validar y de la misma manera que lo hace un front, ¿sí? Que no me deja ingresar, esto no me va a dejar ingresar, porque tiene que ser entre 0 y 1. Sí, eso lo hace aquí por defecto. Y ya, entonces si le pongo 0.5, ya echemos 0.3 a ver si va a renunciar. No va a renunciar. Así la satisfacción no sea tanta, pues de pronto el salario es alto y pues tampoco es que trabaje mucho. Entonces sí, entonces ya tengo mucho más robusto mi modelo. Lo tengo validado por la data que debería ser y pues únicamente me va a dar lo que es. Entonces ahí
¿Se entendió? Creo que sí, se entendió. Creo que ahí vamos todos, hasta aquí vamos todos. Ok, Ubicon Run. Yo personalmente no uso Ubicon Run, sino utilizo la línea Bash, que me hace algo similar, pero la respuesta es sí. Okay, no, sin tener un dominio, yo tengo que tener un dominio, obviamente. Si yo tengo una instancia, por ejemplo, un S2, yo tengo que tener una IP. Cuando te refieres a dominio, te refieres, digamos, www.algo.com. Si es así, no tienes que tener un dominio, pero sí tienes que tener una IP. Ah, listo. Entonces sí tienes que tener una IP. Entonces no necesitas un dominio, es decir, no necesitas el www.algo.com. Sí necesitas, obviamente, la IP pública, el 54. Ta, 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 ta. Sí, a través de esa IP pública es que puedes acceder a la API desplegada en Ubicon. Listo. Listo. ¿Cómo es que se hace? Cuando uno prueba con datos inválidos, lo que le va a retornar aquí no es un 200, sino le va a retornar un 403 o 401, donde le diga datos inválidos, ¿sí? Digamos, eso siempre se va a poder probar. Digamos, en este caso en particular, no vamos a ver Postman. ¿Por qué? Porque queremos entender como que las bases, pero puede quedarles de tarea integrar, cuando ya tengan estos conceptos preliminares, integrarlo con Postman. Igual, lo difícil está acá, integrarlo con Postman se vuelve muchísimo más sencillo. Listo, entonces, continuemos. Entonces voy a parar mi API y ya todo muy bien. Ok, entonces hasta este punto, nosotros hemos creado todo en nuestro Jupyter Notebook, ¿cierto? Entonces, todo eso lo hicimos por temas, si no deja probar con datos inválidos y internas el error. A ver, habría que ver cómo se desplegó la API en tu caso del error. A ver si, digamos, si quieres, pues intentar, digamos, quitar el kernel y volverlo a correr para ver si te está corriendo. Pero normalmente el 500 server error es porque se envió algo inválido a la API. ¿Sí? Listo. Continuemos. Entonces tenemos nuestro Jupyter Notebook, ya vimos cómo funciona, qué chévere, qué interesante. Ahora mi usuario final únicamente tiene que pasarle, cosas al modelo, ¿sí? Entonces nuestro usuario final le pasa cosas al modelo, no deja probar combat. Sí, esa es la ventaja del validation en el Swagger, que no deja nada inválido. Cuando lo corre en mi máquina virtual, la URL del Swagger no me carga. Tienes que leer, digamos, si uno lo hace en una máquina virtual, uno tiene que levantarlo con su IP pública, es decir, el 54.algo.algo, dos puntos, digamos, aquí lo hago en mi local, lo estoy haciendo en mi local, que es localhost, aquí, localhost 850, y aquí es donde yo entro, entonces, localhost 850 docs. Normalmente cuando uno hace una máquina virtual, no es localhost, sino es 54.algo.algo.algo. Entonces ahí eh, es como uno lo hace. Listo. Entonces, sí, de razón, casos, sigamos, para no enfocarnos en los casos puntuales. Entonces ya tenemos nuestra API funcionando en el Jupyter. Ya sabemos cómo funciona, ya sabemos que conecta nuestro usuario final con con nuestro modelo. La API se encarga de toda esa complejidad. Yo como usuario final solamente me encargo de lo simple, es ponerle los parámetros. Ya sabemos que eso está en internet, y puedo desplegarlo fácilmente y todo el mundo puede usarlo y mandarle muchas peticiones. Ahora bien, vamos a aprenderlo a usarlo desde un archivo .py. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar teniendo que parar el notebook, yo no tengo que, hay muchos problemas con los Jupyter Notebooks, yo quiero poner otro código, no puedo hacerlo, digamos, si cierro el Jupyter Notebook, pues se cae la aplicación, en fin. Vamos a hacerlo desde la terminal. Entonces, para hacerlo desde la terminal, la idea es que yo pueda acceder a la misma ruta, ¿sí? Entonces,
Vamos a ir a una nueva terminal. Entonces, normalmente yo hago CD y tengo que ir hasta el lugar donde estoy. Entonces, CD Colombia. Entonces, aquí usando tabs. Cuando uso tabs es que estoy accediendo fácilmente. ¿Sí? Si hay algún ticket que me pueda pasar toda la ruta para ir directamente, se lo agradecería. CD semana 10. Entonces, semana 10. Y cd cas.intro.fastAPI. Entonces ya estoy aquí, ¿cierto? Después voy a cd API y ya estoy en mi API, ¿cierto? Y si le dan clic, puede ir directamente. Entonces pueden copiar el path ahí. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Pues porque aquí ya estoy en mi ruta de mi API y en mi API yo tengo esta API que está creada ya en un archivo .py. Entonces, la única diferencia es que está en un archivo .py y cómo lo corro. Pero de resto, es decir, la forma en que está estructurado el código es exactamente lo mismo. Entonces, simplemente, yo en mi carpeta Random Forest tengo mis funciones, las tengo por separado, ¿sí? Exactamente las mismas funciones que tenemos en el Jupyter, simplemente copiar y pegar. Desde aquí las importo, ¿sí? Le digo proxy. Si estoy en el workspace, pues me crea la proxy, de lo contrario, pues no me crea proxy y ya. Tengo la misma estructura lógica que tengo en el Jupyter Notebook. Simplemente ahora lo tengo en un .py. Entonces, vamos a ver cómo correr, cómo levantar esta en específico con el caso de qué pasaría si quiero mandar muchas predicciones o si tengo muchos, digamos, muchos empleados a las cuales quiero hacer predicciones. Entonces, yo fácilmente puedo mandar muchas predicciones, muchos requests. Entonces, la API le mando, no sé, 10 requests, dependiendo del número de empleados. Una forma de hacerlo, ¿cierto? Sin embargo, esa no es, hay una forma mucho más óptima, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría si yo quiero mandar, digamos, qué pasaría si yo quiero mandar muchas peticiones? Pero también Peláez quiere mandar muchas peticiones. Y así, entonces, eso se vuelve mucho más grande y mucha gente está mandando muchas peticiones. Es mejor que yo mande una única petición con muchas predicciones y que así cada quien solamente tenga que mandar una única petición. Así no sobrecarga la API y pues puede utilizar el concepto de asincronía porque la cajera recibe una única petición, la manda a procesar, va recibiendo otra petición de otra persona y así. Entonces no hay, vamos, no se sobrecarga la API. Entonces, para hacerlo y ya empezar a ver cómo es que se manda digamos, mucha gente o muchas predicciones a la API, vamos a entender cómo está nuestra base de datos de empleados. Entonces, nuestra base de datos de empleados es un data frame, así de sencillo, donde cada fila es un empleado con sus respectivas definiciones. Entonces, aquí voy a entender cómo está el código. Entonces, el código ya ahorita lo vamos a ver en detalle. Antes del código en detalle, yo necesito que mi API, digamos, reciba la información de cierta manera, ¿sí? Y es que yo obviamente no voy a poder mandar muchos empleados de esta manera. Digamos, no se puede, no existe la forma de hacerlo a través de esta manera. La única forma que puedo hacerlo es una lista, ¿sí? En donde en cada lista tengo un diccionario y cada diccionario contenga los valores de los parámetros. Entonces, en esta lista tiene dos diccionarios. El primer diccionario tiene el nivel de satisfacción con su respectivo nivel y así para cada uno de los parámetros. Entonces, vuelvo y repito, para poder mandar una lista con muchas predicciones, yo lo que tengo que hacer es una lista con muchos diccionarios y donde cada diccionario pues contenga la data del cliente, del empleado. Entonces, este es un código que simplemente lo que hace es eso, es vuelve mi data frame en diccionario y únicamente me importan los valores y ya, lo vuelvo en una lista. Entonces, vamos a levantar nuestro código y vamos a empezar a ver cómo es que funciona ese código, digamos más en detalle. Entonces ya estoy aquí y simplemente copio el Python, ¿sí? Lo levanto. Únicamente tengo que hacer esto. ¿Cómo lo hemos aprendido? Pues aquí
Espero unos... Listo. Entonces aquí espero unos segunditos mientras ya está. Y vamos a ver que ya esté. Listo, ya está. Entonces, si ustedes lo hacen y una vez que lo corren, pues seguramente no, tienen que esperar 1 o 2 segundos. Pero entonces ya lo empieza a correr. Entonces, si se dan cuenta, ya no está todo ese tema que vimos al principio de los parámetros, sino que está como nos mostró Sebastián en un ejemplo, una lista. Esto es por defecto, porque por defecto lo saca así el Swagger. Una lista y en donde la lista tiene un diccionario con los niveles. Entonces, simplemente aquí ya está validado, todo está validado. Entonces, si por ejemplo yo le pusiera aquí un string, miren lo que retornaría. ¿Sí? 422 me diría, el valor no es un valor correcto para ser entero. Entonces, aquí sigo manteniendo esa validación. Aunque sí pueda correrlo, no me va a dejar correrlo por dentro. ¿Por qué? Porque no está validado. Entonces, si estoy usando Postman, esto es lo que me retornará. Entonces, volvamos a un número, 130. Y vamos a ejecutarlo. Entonces, aquí ya me dice la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, la lógica que utilizamos es la siguiente. Es lo mismo, sin embargo, es una lista de muchos objetos de esta clase. ¿Sí? Lo único que cambia es eso. Es mi input, es una lista, y cada lista es un objeto de esa clase. Entonces, básicamente, dentro del código, en vez de hacer un for afuera, como mi API es poderosa, yo puedo hacer un for dentro, y aquí puedo manejar muchas peticiones al mismo tiempo. Entonces, tengo una lista para guardar la respuesta por cada input. En los inputs, es decir, por cada diccionario, voy a hacer lo que habíamos aprendido. Esto es un objeto pydantico, entonces lo vuelvo diccionario y lo mando a la preparación del random forest, como lo vimos. Cargo el modelo, lo predigo, lo había cargado desde afuera la primera vez, lo predigo y pues adjunto la respuesta para al final retornar la respuesta. Entonces, si lo otro lo vemos en acción con, digamos, ya un objeto JSON, es decir, el Swagger siempre va a aceptar un objeto JSON. Aquí simplemente hago un JSON dumps para que este diccionario sea un JSON. JSON simplemente es que ya no sea una sola comilla, sino dos. Términos sintácticos. ¿Sí? Copio y ejecuto. ¿Sí? Entonces aquí me da la respuesta de sí y no. Listo, en caso que es una lista de 300 objetos y solo uno tiene un error, me da 299 respuestas y un error, o me rechaza todo. Te rechaza todo. Vamos a ver, mira el ejemplo acá. Entonces voy a poner aquí esto. Esa es la mejor forma de verlos con ejemplos. Entonces, average monthly user. Espera. Creo que aquí no está. Eh, listo, sí. Entonces, ¿sí ves? Lo rechaza todo. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser con el correcto, con la correcta validación de datos. ¿Sí? Con una sola cosa que esté mal, todo esté mal. Digamos, no va a procesar todo. De hecho, eso es algo bueno, ¿no? Porque es muy estricto de que todo tiene que estar bien para poder hacerlo, sino que no se me está pasando nada. Listo. Entonces, de esta manera, yo tengo una lista de muchos diccionarios y puedo pasárselo. Entonces, puedo hacer una única petición y para esa única petición, pues tengo le envío toda la información. ¿Sí? Ok, entonces, así, digamos así, de esta manera, es que Peláez puede mantener su API, puede construirla y fácilmente puede mandárselo a muchas personas para que desde Internet el equipo de management pueda enviar puedo mandar una petición, muchos clientes, muchos empleados pueden enviárselo también a otro equipo técnico y puedan hacerlo a la vez, pues es muy escalable. Hasta este momento, hagamos una pregunta puntual de todo esto que vimos, antes ya de pasar a nuestro último ejemplo. Aprovecho aquí a tomar un poquito de agua. Listo. Entonces, todo muy claro.
Perfecto. Entonces, sigamos. Ya para el final, digamos, como un ejemplo final, es que ustedes pueden pasar parámetros a la API. Bueno, aquí están las preguntas. ¿Cómo hago si quiero explorar los resultados o visualizarlos de alguna manera? Entonces, de una. La mejor forma, y ahorita lo vamos a ver ya hacia el final, es yo utilizo un postman o un request, y cuando hago el request, me retorna, pues que me va a retornar, me va a retornar este JSON. Aquí hagámoslo como debería ser. Listo. Me va a retornar este JSON. Este JSON, cuando lo retorna, lo puedo convertir en un data frame. Y ese data frame, pues básicamente lo puedo usar para graficar, etcétera. Entonces, esa es la forma en que se hace. Listo. Entonces, la forma de integrarlo con Dash es que Dash, cuando hace unos callbacks, y creo que ahí sí tenemos que ir un poquito más al detalle de esas cositas, porque cuando se hacen callbacks en Dash, yo puedo hacer un código tal que haga un request, ¿sí? Voy a buscar una documentación específica, ¿sí? Porque eso ya, digamos, sale sobre el spectrum de esta sesión, y es integrar Dash con Fast API, pero voy a buscarlo y se los mando, porque simplemente en los callbacks que ustedes ya han aprendido, es que yo puedo hacer los requests. Con la librería Python, simplemente le paso la URL que es, y a través de su URL con el endpoint, le paso los datos y ya puedo conectarlo con Dash. Listo. Entonces, Postman es una manera, si nos queda tiempo, voy a sacarlo, voy a montarlo en mi computador. Es que yo no puedo, digamos, yo no puedo hacer request al workspace. La razón por la que no puedo hacer request al workspace afuera del Swagger es porque, obviamente, uno tiene que hacerle login antes de entrar al workspace. Entonces, si yo hago desde Postman, me boto un error porque no estoy logueado en el workspace. El Postman no lo sabe. Entonces, si queda tiempo, vamos a verlo rápidamente. Yo lo monto rápidamente en mi local y les muestro cómo se hace la petición desde un request o desde un postman, ¿sí? Para que ustedes vean visualmente cómo se hace. Yo creo que sí, yo creo que sí tenemos tiempo, eh, porque esta última parte es básicamente, eh, lo que vimos al principio, que es escalar un archivo, una imagen, y mandarlo a la predicción. Entonces, básicamente, lo que tenemos acá es mis funciones de ayuda, es decir, cargo el modelo, utilizo esta función de Keras, que es load model, lo cargo de donde debería estar, está que vimos en nuestra clase de CNN, preparo la data. Entonces, en este caso específico, la forma en que preparo la data es la siguiente. Cada vez que FastAPI recibe un archivo adjunto, FastAPI interpreta esa información como un string de bytes o un string de información en bytes, ¿sí? Lo que hace esta función es esos bytes los convierte en un objeto imagen, y a partir de ese objeto imagen es que yo puedo crear un NumPy array que va a ser con el cual voy a predecir el modelo, ¿sí? Es decir, yo voy a leer, ¿sí? Entonces image, leo file.read, que es la forma en que leo un archivo desde cuando lo cargo. Esto es una imagen en bytes, ¿sí? Algo en bytes es algo que se ve como así. Disculpen. Listo. Un bytes, un string bytes es algo que se ve así. Entonces, tiene como B y tiene la información en bytes que aparece como números así raros. TX, Y, todo eso. Todo es una información de bytes, ¿cierto? Entonces, eso es la información que recibe los bytes. Esos bytes, con la librería de Pillow, convierte esos bytes en un objeto imagen, ¿sí? Es un objeto imagen, y a partir de ese objeto es que creo un NumPy array, ¿sí? Ya con ese NumPy array se lo paso al modelo, ¿sí? Entonces se lo paso al modelo, el modelo predice, y a partir de eso, como aprendimos en esa clase, es que yo puedo decirle qué tipo de objeto es. Pues en este caso, esto es un code. Entonces aquí simplemente lo corro. Y ya, entonces todo esto, obviamente, esta lógica está de la misma manera
La vamos a ver aquí en más detalle, la vamos a ver en porque está desde un archivo .py. Entonces, aquí lo vemos. Cargo el modelo afuera, preparo la data de mi imagen, hago la predicción, y a partir de la predicción retorno lo que tiene que hacer. Listo. ¿Cómo funciona el árbol de llamadas a las funciones? ¿Cuándo te refieres a árbol? ¿Qué te refieres? Pero voy a volver a repetir otra vez el proceso lógico y es, la API tiene sus funciones, es decir, carga, prepara la data, como les expliqué, eso ya depende de su modelo, recuerden, tiene que prepararlo tal como la data recibe el input. ¿Sí? Entonces cargo el modelo, preparo la data y a partir de esa predicción preparo la respuesta. Sí, son mis tres piezas. Entonces son mis tres piezas. Entonces cuando tengo esas tres piezas, lo que hago es en mi endpoint, ¿se acuerdan? En mi endpoint, digamos, mi dirección, mi endpoint, hago uno todas esas piezas. Entonces, tengo la función que prepara la data, tengo la función que yo cargué el modelo acá afuera, entonces tengo que la función que predice el modelo a partir de la data que ya está preparada, es decir, en este caso, un NumPy array, y a partir de eso es que yo, con esta predicción, preparo la respuesta. Entonces son esos pasos así de sencillos. Entonces, cuando ya tengo la respuesta, aquí voy a correrlo desde mi terminal. Entonces voy a matar el proceso que ya tenía desde antes. Y voy a correr el CNN API. ¿Cierto? Entonces, espero unos segundos que ya se cargó el modelo. Entonces, sí voy a ver acá. Entonces, listo. Listo, ¿sí? Unos 2, 3, a veces un poquito más. Y ya. Entonces, lo de siempre, try it out. Choose image. En este caso, así de fácil. Ejecuta. Y ya. Me retorna la respuesta, la predicción. Así de sencillo. Y aquí me va manteniendo los logs. Después yo puedo configurar los logs para que me los haga de cierta manera. ¿Sí? Pues de esta manera, pues obviamente aquí, desde mi Jupyter, yo puedo obviamente jugar con esto, puede correr más archivos. ¿Por qué? Porque todo está corriendo desde la terminal. Entonces mi Jupyter no se ve afectado de esa manera. Entonces, listo. Ok, perfecto. Ahora, muchos me han preguntado cómo conecto Dash, cómo conecto desde afuera a esta aplicación. Entonces, rápidamente voy a mostrar cómo podría hacerlo y voy a hacerlo desde aquí. Entonces, también live coding, a final de cuentas me gusta porque uno va aprendiendo muchas cosas. Entonces, vamos a ver si yo tengo un Jupyter. Aquí voy a ver esto. Listo. La pregunta es, ¿por qué yo no puedo hacerlo desde aquí adentro? Yo no puedo hacer una petición a través de librerías como Postman o Request. ¿Por qué? Porque como este workspace tiene unas cookies y tiene un montón de cosas, yo no puedo hacerlo porque tengo que logarme primero y desde cuando ya estoy adentro hacer todas las peticiones, ¿cierto? Entonces botaría muchos errores. Entonces, únicamente tengo que hacerlo desde un servidor que esté abierto a todo el público. Este no está abierto a todo el público. Únicamente está abierto a mí mismo, es porque yo estoy logueado desde el workspace. Pero como Postman o Python Request lo hace desde afuera, tiene que estar abierto para ellos, pero no lo está. Entonces, por eso tengo que hacerlo desde, por ejemplo, desde el local. Entonces, aquí voy a crear un archivo. Listo. Entonces, quiero copiar este mismo código que tengo acá para poder leer la data larga. Quiero mandarle la petición con esto, como lo haría desde un dash o un request. Entonces, para eso, voy a leer. Listo, ya lo tengo. Entonces, esto tengo que convertirlo a
una data. Listo. Eso ya lo tengo acá. La URL que voy a usar, pero primero tengo que levantar este contenedor, o sea, esto en localhost. Voy a Listo. Entonces voy a ir a una terminal. Y quiero, como no quiero bajar este que está acá, sino quiero hacer uno nuevo, voy a levantarlo en otro puerto. Entonces voy a levantarlo en el 8051. ¿Sí? Listo. Entonces aquí. Python 3. Listo. Source. Entonces tengo que ver dónde tengo. Listo. Lo que hago es que simplemente estoy en un ambiente virtual para poder tener el Ubicon y aquí ya podría levantar todo esto. Entonces, API random false. Listo. Entonces, si yo voy acá al localhost 8051. Listo, ya lo tengo levantado en mi localhost, ¿cierto? Entonces ya lo tengo levantado en mi localhost. Supongamos que esta es la aplicación que ustedes tienen, o sea, su API. Entonces, lo que queremos hacerlo y lo que termina siendo Dash es, voy a copiar esta URL, lo que termina siendo Dash, es que Dash necesita, o lo que Python, lo que termina siendo Dash es que necesita hacerle una petición con unos inputs. Entonces, lo que hace Dash, por ejemplo, es que recibe los callbacks y los vuelve en este formato. Entonces, es importante que ustedes puedan obtener la data de este formato. Entonces, cuando la tienen de este formato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hago un checkbox o algo así, 0.33, entonces eso lo convierto en un JSON dentro de mi función del callback, lo convierto en un JSON. Entonces, este número lo uno para que se vuelva un JSON de esta manera. Y a partir cuando ya tengo este JSON dentro del callback que llama a la API, únicamente utilizo la función request. Request.post URL y JSON es igual a data. Entonces, respuesta 200, vamos a poner respuesta, response 200, que es response.json, me dice cuál es la data. Entonces, a partir de esto, yo puedo decir .data frame, y a partir de esto yo puedo hacer gráficas, ¿cierto? Puedo hacer gráficas, puedo unirlo con otro tipo de cosas, ¿cierto? Pero entonces esa es la forma que funcionaría. Yo necesito tener mi URL, ¿bien? Y necesito tener mis request.post dentro de mi callback para hacer la petición a la URL y simplemente JSON igual data para mandar la data. Y ya, así de sencillo. Así de sencillo es que yo podría montarlo. Entonces voy a obviamente copiar todo esto y mandárselos para que lo tengan presente, pero siempre tengan presente cómo lo recibe las APIs. Y las APIs en este caso reciben un diccionario, una lista, o en este caso específico una lista con diccionarios, y cada diccionario tiene la información de cada usuario. ¿Sí? Listo. Entonces, de esa manera, ya tengo todo mi esto y ya finalmente tengo mis takeaways. Y ustedes pueden leerlo y obviamente repasar otra vez el caso y ver la grabación, pero creo que el más importante es ustedes le facilitan la vida a la gente que está interactuando con su API, con su modelo. Ya no tienen que preocuparse por complejidades del modelo, no tienen que preocuparse por, ¿será que le está funcionando? Ahí esta área yo no le mandé el notebook. No, tú tienes que, oye, mira, tú tienes que hacer esto o lo otro. No, simplemente tú, cualquier persona técnica o no técnica, tiene sus parámetros, sus inputs, se lo pone a la API que yo ya creé y ya le retorna la predicción como necesita. Entonces, de esa manera,
facilitó un montón la interacción con mi modelo y a fin de cuentas eso es muy útil porque mi trabajo que estoy haciendo realmente está teniendo sentido para otras personas. Vamos, muchas veces pasa que a veces lo que yo hago es muy complejo, de pronto otra gente no sabe muy bien cómo interactuar con esto. La API lo que hace es solucionar ese problema. Entonces, eso es todo lo que tenía por hoy. Entonces, espero que les haya gustado. Siempre es importante cuando aprendamos conceptos nuevos, al menos entenderlo en nuestra cabeza, ciertas cositas, pero no importa si no se entiende el 100%. Es bueno como base, pero para seguir sobre ese conocimiento montando. Entonces, quisiera saber si hay alguna pregunta, algo, digamos, que no quedó muy claro, y yo con mucho gusto aquí estoy para contestarles. Si necesitan algo adicional, me pueden escribir al DM y ahí estoy full para poder ayudarles con todo este tema. Si necesitan desplegar modelos, ahí estoy atento. Listo. Santiago, muchísimas gracias, chicos. Esto es súper importante, es un tema bastante apasionante y muy útil. Entonces, ya saben, no se preocupen si todavía no entienden como muchas cosas. Recuerden que pueden ver la grabación nuevamente una vez esté montada en la plataforma. Y queremos entonces agradecer nuevamente a nuestro maravilloso TA Santiago Suárez y a nuestro invitado súper especial, Sebastián Ramírez. Muchas gracias nuevamente a ustedes dos. Ha sido un placer tenerlos con nosotros y ahora, chicos, es hora de salir al almuerzo. Y una vez que regresemos a eso de la 1, por favor recuerden que vamos a trabajar en nuestros proyectos finales. Y quería decirles que por favor no vayan a olvidar que la parte visual de sus proyectos es también muy importante, porque no solamente estamos presentando nuestro modelo, nuestra parte técnica, sino que también necesitamos aprender a comunicar eso que hallamos, eso que estamos queriendo analizar. Entonces, no vayan a dejar de lado esa parte del datafolio y la parte del video. Entonces, no siendo más, vamos a ese almuerzo. Que estén muy bien. Nos vemos más tarde en los equipos.